Bien, bueno, esto no es un video como cualquier otro. No pienso sacarles alguna sonrisa. De cierta manera entretenerlos de una buena forma. No sé ustedes cómo lo vean. Realmente es difícil de expresar todo esto. O sea, es difícil de expresar esto porque es un tema muy difícil, un tema muy complicado de tocar. Hoy es 9 de noviembre y yo desde hace tiempo atrás ya quería hablar de esto, de lo que estoy pasando, de todo esto. Quiero contar cómo me he estado sintiendo estas últimas semanas. Estas últimas semanas no he estado bien, no me he sentido bien. He tenido bajones emocionales repentinos, me he sentido fatal, mi autoestima ahorita está muy mal. Por eso es que no les he subido video, no he grabado videos. Después de tanto ya lo estoy haciendo. No sé cuándo subiré este video, ¿saben? Porque es un tema muy difícil el que voy a tocar. Es algo bastante complicado. Realmente no sé si es correcto que lo esté hablando. No sé si sea lo correcto hacerlo. Porque sé que va a haber personas que me van a juzgar, que me van a criticar, que se van a burlar. Pero igual van a haber personas que me van a apoyar, que quizás se van a identificar, que quizás voy a poder inspirar en algo, voy a poder ayudar, no lo sé, pero quiero lograr algo con esto, ¿saben? Quiero que tú, si has permanecido callada o callado, hables. Jamás calles algo así. Más sé que es duro, sé que es difícil, pero necesitas hablarlo. Y bueno, como les digo, estas últimas semanas no he estado bien. Imagino que muchísimos aquí por las noches lloran, por las noches necesitan que alguien los escuche, que los abrace, que les diga que todo va a estar bien, ¿saben? Y créanme que todo va a estar bien. Todo en esta vida tiene una solución. Yo he intentado suicidarme 4 veces. A veces me encuentro agradecida de que haya fallado, a veces me encuentro mal, a veces hubiera querido que funcionara. Es un video difícil de grabar. Hace poco en la escuela tuve un ataque de ansiedad. Me contaron algo, me dijeron algo y me dio un coraje, una tristeza. O sea, todos los sentimientos llegaron en ese momento. Salí corriendo del salón, me agarré, me paré y salí corriendo. Estaba temblando, mis piernas me temblaban, mis manos no paraban de temblar, de moverse. Podía dejar de llorar, mi respiración estaba agitada, o sea, me sentía fatal. Creo que toca contar mi historia. Comencemos. Hola, mi nombre es Janet Cortés y soy una sobreviviente. Si tú no sabes a qué me refiero con esto, quiero decir que he sido ultrajada. Sí, sufrí un asalto sexual cuando tenía 13 años y el 38. Su nombre es Pedro Alejandro Ramírez López. Actualmente tiene 41 años, yo tengo 17. Voy a contar desde el comienzo. Ok, ese día era un 4 de junio del 2015. Yo iba saliendo de la secundaria. Ese día acababa de reconciliarme con mi ex mejor amiga después de un año que no le había hablado. Me fui con ella y yo ese día iba a ir a la placita o tianguis, como le digan, no sé, porque quería comprar un disco de Justin Bieber. Mi mamá ya sabía, entonces después de que me fui caminando con ella, yo tomé otro camino. Seguí mi camino, llegué a la placita, encontré mi disco de Justin Bieber. Costaba 10 pesos, por cierto. Y yo solo traía 8. Entonces le dije que si me lo dejaba 8 y me lo dejó 8. Lo guardé en mi mochila. Seguí caminando. Si son de León, Guanajuato, quizás conozcan las huertas. Había un camino de piedras que daba hacia mi colonia y había 2 casas ahí. Otro camino que era bajar y caminar por el bulevar y volver a subir. Era más largo. Entonces yo decidí tomar el camino corto. Vi que había un hombre ahí afuera de una casa y me dio miedo, créanme. Sentí miedo, pero dije, quizás es de aquí, quizás es de esta casa, ¿no? Me quedé pensando si caminar por ahí o bajar. Y bueno, tomé el camino corto, seguí mi camino. De repente sentí que alguien me estaba siguiendo. Quise acelerar el paso, pero no podía. ¿Saben? Es como entras en un shock o ese miedo que sientes en ese momento. No pude caminar más rápido, no pude correr. Sentí que alguien me seguía y de repente escuché que alguien me dijo, hazte un lado. Me creé en mi cabeza que venía una moto, que venía un carro o una bici. Volteé a mi costado izquierdo, a mi cintura, y traía un cuchillo. Traía un cuchillo de este tamaño. Pensé que iba a ser más fácil hablarlo, ¿sabes?
No creí que iba a ser tan difícil. Después de eso, yo me dije en mi cabeza, ¿por qué no corriste? Debiste correr, debiste acelerar el paso. Después yo le dije a él, llévate lo que quieras, ten, te doy mi mochila, llévatela. Pero no me hagas nada, por favor, no me hagas nada. Se lo repetí una y otra vez, no me hagas nada. Llévate mi mochila, por favor, pero no me hagas nada. Él me dijo, súbete, porque ahí era cerro, estaba en un cerro y había un caminito ahí de puras piedritas chiquitas. Y pues estaba el cerro de lado, entonces me dijo, súbete. Yo con miedo le repetía, no me hagas nada, por favor, llévate mi mochila, te la doy, no me hagas nada. Y si quieren saber cómo iba vestida, porque todavía existen personas tan idiotas que creen que la vestimenta tiene mucho que ver. Llevaba un pants, el pants de la escuela, demasiado guango. Llevaba mi chamarra del pants hasta arriba. Llevaba el cabello agarrado, iba desmaquillada porque tenía 13 años. ¿Realmente crees que una niña de 13 años iba a tener un buen cuerpo? Si ahorita no lo tengo, ¿creen que para mis 13 años lo iba a tener? Realmente no tenía cuerpo en ese momento. Iba de lo peor, o sea, realmente no atraía nada. Pero existen personas tan malas que eso no les importa. Ellos solo quieren algo y lo tienen. A la fuerza, a la mala. Me dijo que subiera el cerro, subimos un buen pedazo. Después de que subimos eso, llegamos hasta un punto donde él me hizo acostarme y me dijo, quítate los pantalones. Yo le dije que no quería. Me dijo, quítate los pantalones. ¿Tuve qué? ¿Tuve qué? ¿Por qué? Tenía un cuchillo. Yo quería vivir. Y arrojó el cuchillo a un lado de mí. Me quité los pantalones. Él también me los quitó. Me quitó el calzón. Y bueno, ya se imaginan ustedes. Abusó de mí. Saben, es realmente duro. Y en parte resulta ser estúpido todo lo que me dijo. O sea, realmente es estúpido todo lo que me dijo. Él me dijo, ¿te duele? Yo le dije que sí. Me levantó la playera. Y me empezó a tocar. Me dijo, casi no tienes chichis. O sea, era una niña de 13 años. ¿Qué esperaba? Es difícil, vergonzoso, porque he contado esto a mis amigos, pero no les he contado con lujo de detalles, ¿saben? Y es vergonzoso contarlo, porque también me tocó con su lengua, con sus dedos. Sentía mucho miedo. Él estaba encima de mí y empecé a enterrar el cuchillo bajo la tierra. O sea, le empecé a enterrar para que él no la agarrara. Él estaba drogado. En ese momento se sintió un infierno, eran las 3 de la tarde. Las personas ya no pasaban por ahí, entonces por eso estaba solo. Él me decía, yo tengo mucho dinero, vamos a casarnos, tengo mucho dinero. Y yo le decía, sí, mañana regreso, por favor, ya déjame ir, mis papás están preocupados. Yo no voy a decir nada, pero déjame ir, por favor. Me decía que no, que él tenía mucho dinero, que se quería casar conmigo, ¿sabes? Me lo repetía una y otra vez. ¿Saben? Es como que olvidé todo. Quiero seguirles contando, pero mi mente está bloqueada. Yo le decía, mira, atrás de mí venía otra chava. O sea, yo no quería que a alguien más le pasara eso, obviamente no quería. Pero era una forma a ver si así me dejaba. Yo le decía, atrás de mí venía otra chava. Déjame ir. Atrás de mí venía otra. No quería y escuché ruidos por el cerro, porque por ahí podían pasar personas. Y le dije, ahí viene alguien. Y dice, ¿qué? ¿Tienes miedo? Pues, o sea, estaba de más que me preguntaba que si tenía miedo. Obviamente tenía miedo. No de que alguien viniera, sino de él. Él tenía miedo. Antes de eso, de todo eso, estaba planeando en mi mente cómo escapar, ¿saben? Era como que, ok, ya lo estoy pasando, ya qué más puedo hacer. Entonces yo en mi mente estaba diciendo, a ver, ¿cómo puedes escapar? Planea cómo escapar de aquí, intenta hacer algo, no te quedes pasmada, no entres en shock, intenta hacer algo. En mi mente me vino el agarrar el cuchillo y encajárselo. Quería matarlo en ese momento. Y a veces digo, qué bueno que no lo maté. Bueno, eso lo decía antes. Ahora digo, qué mal que no lo maté, qué mal que no lo apuñalé, qué mal que no hice nada. Realmente ahora deseo tanto
Deseo tanto volver a ese momento para poder hacerlo, para poder encajárselo. Me repito en mi mente, es que ¿por qué no lo hiciste? ¿Debiste hacerlo? Es que ¿por qué? Y si en ese momento puedo decir que ¿por qué no lo hice? Quiero hacerlo. Quisiera regresar a ese momento para hacerlo. Y otra era eso de hacerlo subir y escapar. Bueno, apliqué la segunda, como ya saben. Hice que subiera, y agarré el cuchillo y corrí. Corrí, me tropecé, porque cabe recalcar que pues era un cerro, había piedras, había hierbas. Entonces yo corrí, me tropecé con un tronco, caí entre espinas y yo no sentí nada, ¿saben? Me caí, rodé y no sentí nada, no sentí dolor, no sentí ningún golpe, ¿saben? ¿Qué más podía sentir en ese momento? Ya no podía sufrir más, ya no podía sentir más dolor. Entonces me levanté y seguí corriendo. Yo con el cuchillo en la mano jamás lo solté, seguí corriendo. Volví a tropezarme, me volví a levantar y seguí corriendo. Porque, o sea, mi colonia estaba a nada de ahí. Bajé una calle que pues le llamamos La Pavimentada porque pues era la única. Bajé por ahí, iba un hombre, lo recuerdo, y yo comencé a llorar. Volteé para atrás y no venía detrás de mí, pero seguí corriendo y el hombre me vio llorar. No se acercó, no preguntó nada. Seguí corriendo, había una tienda en una esquina y había un niño ahí. Yo solo llevaba una blusita de tirantes de licra que me bajé porque no llevaba nada en la parte de abajo. Estaba desnuda, podría decirse. Seguí corriendo y oh carajo, había otra tienda en otra esquina y estaba el de la tienda y su familia ahí afuera. Su familia estaba ahí en ese momento, o sea, otros días no están y ese día sí tenía que estar. Yo no quería pasar por ahí, ¿saben? Pero yo estaba corriendo con el cuchillo en mano. Realmente no podía disimular nada y solo llevaba una blusa. Entonces me detuvieron, me quitaron el cuchillo, me preguntaron qué pasó, tuve que decir. Yo quería llegar a mi casa solamente, yo quería llegar, no quería hablar. No me dejaron llegar a mi casa porque mi mamá en ese momento estaba embarazada, últimos meses, 8 meses, y no me dejaron llegar. Dijeron, no puede llegar, no puede su mamá verla así, está embarazada, le va a hacer mal. Llamaron a la policía y tuvieron que ir por mi mamá de sí o sí. Entonces le dijeron, mi mamá venía corriendo hacia mí, llorando. Lo más difícil es eso. Para mí lo más difícil es haber visto a mi mamá así, a mi mamá sintiéndose culpable. Y bien, ella me preguntó qué pasó, le dije. Realmente fue muy difícil verla, realmente fue muy difícil ver cómo estaba. Acabo de acordarme de otro detalle que olvidé. Regresando al momento del asalto, él me pidió que le agarrara su miembro y yo le dije, si lo hago, me dejas ir. Yo buscaba cualquier forma de irme. Me dijo, sí. Fue tan estúpida que lo hice y no me dejó ir. O sea, ¿qué esperaba? Que alguien, o sea, agárrame de esto y te dejo ir. O sea, no. Ellos van por algo. No se van hasta estar satisfechos. Bien, yo le dije, ya, está bien, ya lo hice, déjame ir. No quería. También me besó. ¿Saben qué asco sentí? O sea, jamás había besado a nadie. Que él me besara, sentí un asco. Volviendo al presente, bueno, lo que les estaba contando. Mi mamá llamó a mi papá y le dijo, ven rápido. Y él le decía, ¿qué pasó? Solo ven rápido. Ya toda la colonia estaba enterada. Ya todos estaban fuera de su casa viendo. ¿Saben la vergüenza que sentí en ese momento? La pena. Yo solo quería llegar a mi casa, que nadie se enterara. Lamentablemente, esa colonia es de te enteras sí o sí. Tú todavía ni siquiera sabes de algo y ellos ya saben. O sea, algo tuyo, ellos ya lo saben, quieras o no. Mi papá llegó junto a mi tío, me vio y corrió hacia mí y me abrazó. Realmente no recuerdo si lloró, creo que sí. Llegó la policía, llegó otro señor de ahí, le dijo a mi mamá que él conocía a ese tipo. O sea, porque yo lo describí más o menos
y le dijo que lo conocía, que ese tipo ya había acosado a su hija y a su esposa, que sabía dónde vivía, que les iba a decir simplemente que no dijeran que él había sido, que él había dicho porque él era amigo de los parientes, de la mamá y de todo eso. Entonces, bien, nos dijo dónde vivía, subieron a la patrulla, fuimos, llegamos al lugar de su casa, tocaron la puerta, la mamá salió y decía que no estaba ahí. Decía que su hijo no estaba ahí, que no, que no. Él salió, de repente salió él, lo encontraron y lo agarraron. Mi papá corrió hacia él, pero antes de eso yo dije algunas características con las cuales lo podían reconocer. Le dije que tenía en el pecho un tatuaje de un sol y una luna. Le levantaba la playera y sí, efectivamente era él. O sea, no necesitaba que le levantara la playera porque ya sabía que era él. Pero en ese momento volteé a llorar. Mi papá corrió hacia él y lo pateó. Lo pateó ahí. Un policía le pegó con la macana. Y bueno, mi papá ya no pudo hacerle nada más. Se lo llevaron, llegó la ambulancia, me subieron a mí ahí. Me empezaron a checar. Ahí me llevaron hasta el hospital. Yo ya en el hospital estaba bien. Me conectaron en suero, todo. Yo ya estaba bien, ¿saben? Yo decía, estoy bien. No siento nada, estoy bien. Mi mamá lo recuerda también. Era como que estaba yo en un shock y le decía a mamá, es que estoy bien, es que no tengo nada, estoy bien realmente, o sea, no tengo nada, entiendan, estoy bien. Llegó mi abuelita paterna y yo solo traía una playera puesta aún. Mi abuelita pensó que no traía blusa, entonces me compró otra blusa y esa blusa todavía la tengo ahí, no sé por qué. Bien, me dieron de alta. Fuimos al ministerio, o no sé dónde era, fuimos, empezaron a hacerme pruebas, empezaron a examinarme, ustedes saben, o bueno, imaginan todas esas pruebas que necesitan hacerte, me sacaron sangre, se portaron súper bien, ¿saben? O sea, me trataron muy bien, me preguntaron que si ya había tenido mi primera menstruación, pues no. Aún así me dieron la pastilla del día después, por si acaso. No sé si fue ese mismo día, realmente no lo recuerdo, no sé si fue ese mismo día o al día siguiente. Creo que sí fue ese día, 4 de junio, que en la noche fuimos al lugar de los hechos. Me hicieron llevarlos, subimos, ya se habían llevado de ahí las cosas que había dejado yo, que fue mi mochila, mi pants, mi ropa interior, un short. Encontraron ahí un condón que él había intentado ponerse. Estuvieron examinando ahí. Pasó como un mes y yo todo ese mes tuve que ir a hacerme pruebas de sangre. Me estuvieron saque sangre para hacer estudios, para comprobar que todo estuviera bien, que no me haya pegado alguna enfermedad, una infección, algo, ¿sabes? Entonces, todo bien. Conocí una policía que, bueno, cuando estaba en el hospital llegó y me dijo que si estudiaba en la 39, le dije que sí, me dijo que sí, todavía seguía la directora Elsa, dije que sí, estuvimos hablando, se portó súper linda realmente. Conocí a otro policía, o no sé realmente qué eran, van a creer que en ese momento se me hizo súper guapo. Mi abuelita Chuya, mi abuelita materna, iba con nosotros, entonces yo le echaba carrilla con ese policía porque estaba como, caminaba junto a ella, o sea, era muy atento. Pues le ayudaba, o sea, cuando mi abuelita tenía que bajar alguna piedra, algo, le ayudaba y así, entonces yo le empezaba a echar carrilla, pero a mí ese policía me había gustado. Su nombre, no sé si era William, algo así. Lo estuve viendo, me mandaron al psicólogo, yo no quería realmente ir al psicólogo, o sea, fui, jamás me funcionó, realmente no. Porque yo decía, estoy bien, es que estoy bien, no necesito ningún psicólogo, es que estoy bien. Bueno, me mandaron, tuve que ir por no sé cuánto tiempo, creo que fue más de un mes. Y jamás sentí que me funcionara, ¿saben? Y me dijeron en la escuela, una psicóloga, porque pues he tenido ahí mis crisis, mis bajones. Entonces me dijeron, creo que fue muy pronto el psicólogo. O sea, tú apenas lo estabas asimilando, estabas procesando todo eso por lo que habías pasado. Y que te enviaron al psicólogo luego fue como que no, o sea, tú apenas estabas entendiendo todo lo que habías pasado y ya te estaban mandando a que lo contaras, ¿sabes? Es como que no funcionó por eso. He ido al psicólogo muchísimas veces, fui en mi secundaria, duré hasta que se acabara el año, creo,
sin ir a la secundaria. Yo iba en primera de secundaria. Cabe recalcar que yo no le hablaba a nadie de mi secundaria. Bueno, tenía como 2 amigas, 3. A mi salón realmente ya era la marginada, la excluida. Como ya conté en un video anterior, pues sufrí de bullying. Entonces era la excluida de ahí. Y unas compañeras me preguntaron que por qué no había ido. Yo no supe qué decir. Le dije, mamá, ¿por qué no he venido? Y mi mamá, por problemas familiares, así. Hace un año apenas se le dictó sentencia. La mínima era de 10 años, la máxima de 17. Le dieron la mínima y ahorita estamos en apelación. Pues queremos más sentencia. Realmente se me hace injusto porque personas así realmente no merecen volver a pisar la calle, no merecen realmente eso. Leí todo su historial, leí su historia de vida. Si quieren que cuente su historia detalladamente, o sea, de lo que él vivió, todo, ahí tengo los papeles donde pues nos da a conocer toda su historia de cómo fue todo y así, pues háganmelo saber. Digo, él arruinó mi vida. A mí no me preocupa exponer parte de la suya. Tampoco es como que le vaya a arruinar algo. Digo, él solito se arruinó la vida también porque ahora está en prisión. Y pues bueno, ustedes díganme. Hoy es, ¿qué es? 29 de mayo. Estamos justo en la cuarentena. Hola a todos. Vengo del futuro. Sí, algo así. Entonces, pues dígame. Sé que él presenció la muerte de su hermano, por accidente golpeó la cabeza de su hijo. Pasó miles de cosas, pero realmente no me importa. Eso no le da derecho a hacer daño. Estoy esperando cumplir los 18, sacar mi INE. Tengo los 18, ahora solo estoy esperando que termine la pandemia porque así no puedo sacar mi INE. Ya. Si no es por una, es por otra cosa. Y pues tengo que ver cómo es eso del proceso para... Crazy. Bueno, tengo que ver cómo es ese proceso para poder hacer visitas. Creo que no se necesita ser familiar, pero pues obviamente no voy a decir soy la víctima de tal, porque pues dudo que así me dejen entrar o algo. Entonces pues vamos a ver qué pasa, qué nos prepara el futuro. Espero que nos prepare su muerte. Planeo ir y verlo a los ojos, preguntarle por qué lo hizo, preguntarle que si no siente algún remordimiento o algo, y estoy preparada para escuchar el no, o estoy preparada para escuchar alguna babosada, alguna estupidez por parte de él. Realmente estoy lista. Sé que a lo que me estoy enfrentando, sé que puede decir cualquier estupidez, sé que puede querer afectarme. Y bien, o sea, al carajo, ya no puede afectarme más. Ya destruyó mi inocencia, destruyó mi infancia, porque viví más de un mes encerrada en mi casa, viví encerrada, no salía para nada, porque toda la colonia ya sabía. Cuando le conté a mi ex mejor amiga de lo que había pasado, porque para esto ya había salido en las noticias, ya había salido en el periódico, y ella pensó que había sido yo, entonces por eso decidí contárselo. Fue la primera persona que le conté. Y el mismo día que le conté, hizo un comentario tan estúpido que hasta hoy en día me afecta. Y le he dicho que no se preocupe. Estábamos en la secundaria y estaba jugando con otros compañeros. Ella, entonces, con el tenis en su retaguardia le hicieron así. Entonces ella dijo, me violaron. Y volteó a verme como que sonriendo, no sé. O sea, como que sabía lo que acababa de decir, pero no sé, o sea, no sé realmente, no sé cómo estuvo. Y luego dijo, ay, ya somos 2 violadas. Yo sonreí, pero realmente ese comentario me afectó. Me hizo sentir muy mal. Jamás me pidió perdón hasta que yo se lo recalqué. Yo se lo dije hace poco. Se lo dije y me dijo perdón. O sea, no fue mi intención, pero jamás en ese momento me pidió perdón. Jamás me dijo, oye, perdón, es que fue algo impulsivo, fue algo que no pensé, lo lamento, ¿sabes? O sea, jamás lo hizo. Igual alguien más estaba peleando con él y me dijo,
por lo menos a mí no me violaron. Fue alguien que amo demasiado, que amo con toda mi vida. Igual yo le dije cosas malas, pero aún así creo que eso no le daba el derecho a decirme eso, y menos porque era reciente lo que me acababa de pasar. Me dolió demasiado. Y, o sea, no siento resentimiento contra él. Me duele recordar esas palabras, pero no siento odio, no siento enojo porque me lo haya dicho. Simplemente me duele recordarlas. Lo perdoné desde el primer instante. Mi mejor amiga actualmente, que es mi prima, estuvo hablando con otra amiga de eso, de lo que me pasó. Y me enojó tanto que estuvieran hablando a mis espaldas, que no me preguntaran, o sea, se preguntaban entre ellas, ¿le habrá dolido? Bla, bla. O sea, me enojó que lo estuvieran preguntando a mis espaldas. Simplemente si querían saberlo, pregúntenme. Me dio muchísimo coraje que estuvieran hablando de lo que me sucedió a mis espaldas. Toda la colonia estaba hablando de lo que me pasó. Mi familia era muy atenta conmigo en esos momentos. O sea, es atenta ahora, pero en esos momentos realmente era muy, muy, muy atenta conmigo. Hasta el día de hoy han pasado 4 años de lo que viví. Cada día me afecta más. Cada momento me está afectando más y más esto. Por eso deseo ir a verlo. No sé realmente si sufro depresión, pero después de eso, después de lo que viví, es cuando me he odiado mi vida. O sea, fue como que eso que viví, más el bullying. Dios, no podía sufrir más. Existe una persona que tengo en Facebook que cree que me he burlado de la violación, me he burlado de eso, cree que lo hago menos, que realmente no me importa. Realmente tantas veces he querido decir, yo lo pasé, no me burlaría jamás, lo he vivido en carne propia, sé lo que es. Y no sé hasta cuándo subiré este video porque, como he dicho, estas últimas semanas no he estado bien. Entonces, subir este video podría hacerles creer que algunos podrían creer que lo inventé, que simplemente lo hice para subir de suscriptores rápidamente, y no, créeme que no, créeme que no espero subir de suscriptores, simplemente espero que personas lo vean, y si no has hablado, hables. Si te puedo ayudar en algo, me lo pidas. Si esta historia te puede ayudar en algo, genial. O sea, sabes, yo con esto quiero ayudar a alguien. No se queden calladas, hablen, o callados, hablen en su momento, porque realmente es duro, es muy difícil hablarlo, es muy difícil decirlo, pero estará bien, ¿sabes? Sí, ustedes dirán, pero 4 años sigue sufriendo. Sí, pero yo estoy sufriendo, él está en prisión, en el Cerezo, y sí, estoy sufriendo, pero se imaginan si estuviera fuera, ¿a cuántas más personas les haría daño? Si estuviera fuera, ¿cómo me dolería? Ahora que está encerrado, me duele, pero si estuviera suelto, me dolería el doble, el triple, no sé. Entonces, por eso quiero que hablen. Jamás se queden callados, algo así, jamás. Háblelo, díganselo a sus padres, díganselo a la policía, díganselo a la persona que más confianza le tengan, y denúncielo de verdad. Quizás a veces la ley es demasiado injusta, pero tienen que hablarlo. Como les digo, no estoy segura cuándo lo subiré por esto, porque quizás sientan que quiero subir de suscriptores, quiero llamar la atención, quiero fama, no sé. Entonces, creo que no estoy en el momento correcto para empezar a recibir comentarios de odio, comentarios malos. Quizás sé que voy a poder recibir buenos, de apoyo, no sé, pero también habrán malos. Entonces no estoy lista para recibirlos. No es el momento adecuado para que los empiece a recibir. Tengo que sentirme bien, amarme a mí misma, porque en estos momentos me odio. He hecho muchas cosas de las cuales me he arrepentido, las cuales no me siento orgullosa, me desconozco y siento que estoy mal.
Después de esto que pasé, fue cuando pensamientos suicidas llegaron a mí. Y bueno, si alguien que está viendo este video ha pasado por esto, quiero que lo hablen, ¿saben? Si no lo han dicho, o si quieres platicar conmigo, envíame mensaje por mi Instagram, por mi Messenger, no sé. Tú háblalo, jamás te juzgaré, jamás diré nada. Yo seré una tumba. O sea, realmente pueden confiar en mí. Si necesitan que alguien los escuche, yo aquí estaré siempre. Y sí, como dije, soy Yane Cortés. Soy una sobreviviente. Fui violada hace 4 años. 4 de junio del 2015, a eso de las 3 de la tarde, por Pedro Alejandro Ramírez López, con 38 años de edad. Y yo 13. Y creo que es todo. Quiero decir que se cuiden mucho. Tengan mucho cuidado por las calles, fiestas, cualquier lugar. Cuídense demasiado en su casa, porque jamás se lo he dicho a mi padre o a mis hermanos, pero a veces cuando me quedo sola con ellos tengo miedo. Me siento mal por tenerles miedo, porque es mi familia, es mi padre, son mis hermanos, pero es inevitable. Es inevitable sentir miedo. Voy por las calles y tengo miedo. Siento que alguien me está siguiendo cuando no hay nadie detrás de mí. Una vez iba con mi mamá y venía un ciclista. Yo no sé por qué, pero me hice a un lado. Asustada. Literalmente brinqué. No recuerdo si mi mamá lo notó, pero se lo dije. Y porque sentí mucho miedo. Un día venía de trabajar. Ya eran eso de las 7, el camión no venía, estaba oscuro y solo ese lugar. Bueno, pasaban carros, pero no habían personas cerca de mí. Yo tenía mucho miedo. Empecé a esconderme detrás de un poste para que nadie me viera. Venían personas, yo sentía mucho miedo, estaba lista para correr. Casi comienzo a llorar de la desesperación. Me empezó a dar como un ataque de ansiedad en ese momento. Subí al camión y casi estaba temblando, sentía mucho miedo. Demasiado miedo. Voy por las calles, tengo miedo. ¿Saben? Ya no me siento segura. Cuando grabé este video se me olvidó agregar algo más. Cuando viví esto, al principio, o sea, fue todo fácil. Fue muy fácil, realmente demasiado fácil. Pero conforme va pasando el tiempo se vuelve más difícil, duele más, vas entendiendo mejor las cosas, entonces como que entiendes bien lo que te pasó y duele. Yo nunca me sentí culpable, tal vez, o sea, dije, pude haber tomado otro camino porque no lo hiciste, me reproché, pero, o sea, me reproché el por qué no lo hice, pero no me siento culpable, no sé que no soy culpable de esto, de lo que viví. Era una niña, o sea, yo ni siquiera ni sabía ni qué onda, simplemente pues yo quería llegar a mi casa ya. Nadie se imagina que el mal puede estar acechándote por todos lados, seas un bebé, una niña, una anciana, un anciano, un niño, lo que seas, un animal, donde sea el mal está siempre. Hablando en el momento que estoy grabando, me es muy difícil subir este video porque pues es algo muy personal. Yo no sé quiénes son los que ven mis videos, no sé si de aquí donde vivo las personas ven mis videos. Cuando yo vivía en la otra colonia y todos se enteraban, fue muy difícil porque me señalaban, me miraban. Les digo, duré más de un mes encerrada en mi casa, yo no salía para nada. Quizás íbamos a visitar a mis abuelitos, algo, yo qué sé, o salíamos entre nosotros, pero yo, o sea, de salir a la calle como solía hacerlo, salir a jugar con mis amigos, ir a la tienda, no, nada de eso. No salía sola a ningún lado. Hoy en día todavía, o sea, sí voy, todo, pero a veces siento que mi mamá evita el que vaya. Antes, quizás en algún momento yo bromeé con esto, quizás hice alguna broma sobre esto, usé esta palabra. Cuando vives esto, como que entiendes todo, lo entiendes mejor. Y ahora que lo viví, entiendo que no es un juego. Es muy difícil pronunciar esta palabra. La palabra violación no es un juego, es un tema muy delicado. No son palabras con las cuales puedas jugar, puedas bromear, puedas hacer tu humor, sea negro, sea el humor que sea. No son palabras con las cuales tengas que asociar tu humor. Son palabras que lastiman.
yo aún sigo viendo en varias películas donde usan la palabra violador o violación como un juego, como algo para hacer reír a los demás. Y sí, los demás ríen de ello, pero cuando yo veo una película de este tipo, o cuando estoy viendo una película con mi familia, o algún programa, lo que sea, y sé que va a salir esa palabra, siempre trato de alejarme de ahí, siempre trato como de huir de ese lugar. No quiero escucharla porque me siento rara. Lo que quiero dejar en claro es que la palabra violar o violación o violador no son un juego, son palabras que duelen, que llegan a lastimar. Probablemente yo me he encontrado o tengo personas agregadas, personas que conozco que han vivido esto y simplemente yo no lo sé. Quizás alguna vez yo bromeé con esto y lastimé a alguien, no lo sé, perdón, no lo recuerdo realmente. Mi punto es que esta palabra debe de dejar de usarse como algo de humor porque no lo es. Duele, lastima a las demás personas que lo han vivido, que lo han sufrido. Así hayan pasado décadas de que viviste esto, no deja de doler. Simplemente es como cargar una bala en tu espalda todo el tiempo. Es difícil, como digo, ya cumplí los 18 años, ahora espero sacar mi INE. Cuando termine esto, iré a verlo, sabiendo que me puede decir miles de tonterías, cosas que quizás me puedan lastimar, pero sé a lo que voy, sé claramente con quién me estoy enfrentando, con un violador que no se tentará el corazón para nada. Así que si tú alguna vez jugaste con esto, usaste esta palabra de broma, deja de hacerlo. No sabes a cuántas personas lastimas con ello. No es un juego esto, no es algo tan fácil. Es un tema muy delicado que con ello no se debe de jugar. Por lo que me acabo de percatar hace unos días fue que justamente cuando voy a subir este video es un jueves 4 de junio. Claramente la fecha sí quería que fuera 4 de junio, pero lo que me di cuenta que justamente caí en jueves. Porque cuando me pasó esto era un jueves 4 de junio. Entonces cuídense, porque desgraciadamente esto te puede pasar en cualquier lugar. En una fiesta, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar. Entonces tengan mucho cuidado. Cuando salgan de fiesta, las bebidas que tomen, por favor, ustedes verifíquenlas. Ustedes vayan por ellas directamente. Vean que las preparen frente a ustedes y que no tengan nada. Si van por las calles, intenten ir en lugares donde haya mucha gente, donde no esté solo, no vayan. En su casa, al igual, tienen que cuidarse, ¿sabes? Es como que no puedes confiar en nadie. No digo que todos los hombres son iguales, no digo que todos los hombres son malos, claro que no, pero desgraciadamente hay que cuidarnos tanto de hombres como de mujeres porque no estamos seguros. Los hombres también sufren esto, las mujeres igual, entonces cuídense demasiado y ojalá jamás tengan que vivir algo así. Es algo que solo le deseo a los que lo hacen. Ellos merecen sufrir esto una tras otra y tras otra vez. Gracias por escucharme.